Ależ Cannavaro teraz przerywa. Al będzie Del Piero! Nokautujące uderzenie! Wreszcie wielki Del Piero! Italia! Nie będzie arrivederci! Forza Italia do Berlina! Bruselas, 29 de mayo de 1985. Estadio de Heysel, actualmente conocido como el Estadio Rey Balduino. Todo se perfilaba para hacer un gran partido, una gran final de Liga de Campeones de Europa, en ese entonces Copa de Campeones de la UEFA. Entre el Liverpool, que había ganado varias orejonas, y la Juventus de Turín, que fue la base de la selección campeona del mundo en el 82. Todo se perfilaba para que este partido sea el más parejo, todo se perfilaba para que este partido tenga acción y un poco de epicidad. El referee André Daina estaba listo para dar inicio al puntapié inicial en Bruselas, hasta que pasó este suceso. 2 semanas antes de la final de la Liga de Campeones de Europa, ya había ocurrido una tragedia en Valley Parade, el estadio del Bradford City AFC, en el que una grada se incendió, en el que perdieron la vida 56 personas y por lo menos más de 270 resultaron heridas en un partido de la Third Division en la que se enfrentaban el Bradford City y el Lincoln City. Ya con esto estaba dando indicios la UEFA de que debía actuar ante este tipo de sucesos que estaban dándose en el fútbol inglés. El hooliganismo tenía mucho que ver y más que todo, la UEFA, si pasaba algo en la final de la Liga de Campeones, posiblemente sea para peor para los equipos ingleses. Con este contexto, el Liverpool llegaba a la final de Bruselas como el actual campeón defensor de la orejona, que había ganado en Roma, valga la redundancia, contra la Roma el año anterior, o sea, en 1984. Y la Juve llegaba como vigente campeona e invicta de la Copa de Campeones de Copa de Europa en la temporada anterior y que anteriormente fue la base de la selección nacional de Italia que ganó la Copa del Mundo en el año 82. Era un enfrentamiento entre las dos mejores ligas, la Serie A y la Football League First Division, que en ese entonces era llamada así antes de su redenominación a Premier League. El estadio Rey Balduino, estadio de Heysel, que en ese entonces se llamaba así, tenía una capacidad de 60,000 espectadores. Muchos de ellos eran zonas de pie, por lo menos 12,000 o 10,000, mejor dicho, eran zonas con butacas. El primer suceso se dio a las 7 de la noche, hora de Bélgica, una hora antes del inicio del encuentro, en el que la zona Z, que era donde estaban los hinchas de la Juventus, que tristemente eran a la zona Z, donde estaban los de Liverpool. Era una combinación y era una ignición a lo que iba a pasar, porque algunos se dice que varios hinchas de Liverpool estaban en un estado de embriaguez notable y empezaron a tirar objetos sobre los hinchas de la Juve. Ya varios minutos más tarde, la tragedia se avecinaba. Se avecinaba en el que una avalancha de gente y muchos de la Juventus trataron de alejarse de los hinchas de Liverpool y quedaron aplastados en las vallas protectoras, que eran fijas y no tenían ningún tipo de salida de emergencia.
ya había indicio de que estaba pasando algo. La televisión alemana no quiso pasar estas imágenes por ser demasiado fuertes e impactantes, ya que estaba pasando las imágenes para todo el mundo. Era una imagen muy, muy, muy impactante que no vamos a pasar aquí, un disclaimer, y que diría yo fue una de las peores tragedias del fútbol europeo. Las ambulancias llegaron al terreno de juego e empezaron a evacuar a varios de los heridos, pero tristemente partieron 39 hinchas. 39 hinchas, de la mayoría de las cuales fallecieron por asfixia y aplastamiento. Se vieron algunos, ¿cómo decirlo de una manera no tan eufemística? Personas que ya no estaban con nosotros, se veían algunas en el terreno de juego o inclusive en la pista olímpica. Con un ambiente enrarecido y un ambiente de guerra civil literalmente en Bruselas y con un estado de sitio en el que el rey en ese entonces y el primer ministro y el gabinete de Bélgica eh, estaba pensando que podría retrasarse el partido. Gaetano Scirea y Phil Neal leyeron un comunicado en el que estaba tanto en inglés como en italiano para calmar un poco las aguas del ambiente que había en la capital de Bélgica. En cuanto al partido, Michel Platini había metido el gol al minuto 57 de penal, en el que podemos decir que Sven Ugoniet también era, era una de las estrellas de este partido. La Juventus formó con Stefano Tacconi, Luciano Favero, Antonio Cabrini, Sergio Brio, Gaetano Scirea, que en ese entonces era el capitán de la Juventus, el encargado de levantar la orejona, Massimo Bonini, que era el primer sanmarinense en ganar la Liga de Campeones, Michel Platini, Marco Tardelli, Zbigniew Boniek, Massimo Briaschi, Paolo Rossi, entrenado por Giovanni Trapattoni. Por parte de Liverpool estaban Bruce Grovelar, Phil Neal, Jim Berlin, Mark Lawrenson, Alan Hansen, Steve Nico, Ronnie Whelan, Paul Walsh, John Ward, Kenny Dalglish y la mítica estrella Ian Rush, entrenado por Joe Fagan. En la tragedia de Heysel se dio varias, como lo dije anteriormente, 2 semanas después, perdón, de la tragedia de Valley Parade. Y esto trajo bastantes consecuencias al fútbol inglés, que ya estaba demostrando que ya estaban a punto de ser sancionados por parte del mayor organismo rector del fútbol europeo. El castigo fue de 5 años sin jugar competición europea, en la que al Liverpool le sopesó más la sanción. Al Liverpool le dieron 10 años, pero pudo recurrir a la sentencia y quedó en 6 años. Y al final, ¿cómo quedó todo esto? La primer ministro del Reino Unido en ese entonces, con mano de hierro, quiso eliminar el hooliganismo en las canchas del Reino Unido después de la tragedia del Finsborough en 1989 de la semifinal de la FA Cup, en la que estaba jugando el Liverpool contra el Nottingham Forest. Margaret Thatcher, junto con el informe Taylor, puso en la Casa de los Comunes y en la Casa de los Lores el Football Spectators Act, que decía que iba a prohibir todo tipo de hooliganismo o barrabravismo en el Reino Unido.